Hola amigos, estamos en Perspectiva. Bienvenidos a este nuevo programa y hoy tenemos con nosotros a don Manuel Vargas Cano de Santayana. Es vicario episcopal de la diócesis de Getafe y autor de varios libros. Aparte es licenciado en Teología Dogmática por la Universidad de San Dámaso, es doctor en Teología Espiritual por la Universidad Pontificia de Comillas, coordina el Santuario del Cerro de los Ángeles en Madrid, director diocesano del Apostolado de la Oración, después, bueno, otras cosas, pero también algo, vicepresidente del Instituto del Corazón de Cristo. Bueno, pues don Manuel le hemos citado para entrevistarle sobre un libro que ha escrito este año que se llama Silencios que hablan, ejercicios espirituales de San Ignacio. Don Manuel, ¿qué tal está? Encantado de hablar con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, estamos encantadas porque nada más que el título ya es muy sugestivo y desvela un poco de lo que se trata. Pero es curioso eso, que el mundo ahora que corremos tanto, que faltan momentos de oración, de pararse, y lo que es el silencio, es curioso que escriba sobre ello, ¿no? Y después eso, por qué habla del silencio? ¿Y cuál es el tesoro que esto esconde y que usted ve en el silencio? Pues efectivamente, como decía, la civilización moderna va muy rápido y andamos todos con prisa, a veces con estrés, hay mucho ruido, el ruido de los coches, el ruido de la televisión, de la radio, de las redes sociales, ¿no? Y lo mismo que le ocurrió al profeta Elías, que no pudo escuchar la voz de Dios cuando hubo un huracán, cuando hubo un terremoto, sino que en una brisa suave fue donde pudo escuchar al Señor. También en el presente nos hace falta recogernos interiormente, nos hace falta volver a la intimidad con Dios que se alcanza en el silencio. Es verdad. Y sobre eso, es verdad, se alcanza en el silencio y por eso también hay veces, no todos, que lo buscamos, ¿no? Muchas veces, pues, los cristianos buscamos retiros, convivencias, pero los ejercicios espirituales de los que ha nombrado, pero tampoco se habla ya mucho, es como si se dejara de hablar, ¿no? Que en una época fue como si fuera una moda, o, y por ejemplo, los ejercicios ya en silencio estricto, todavía mucho más raro, ¿no? Nos parece algo que es casi imposible, ¿no? Entonces, los ejercicios espirituales en silencio son accesibles y son importantes para los laicos. Pues creo que sí. Efectivamente, hoy en día hay muchas formas de retiro en la vida de la Iglesia y son muy buenas. Pues pienso, por ejemplo, en los cursillos de cristiandad o en los retiros de Maús y de Fetá, o también en los cursos de retiro que organiza el Opus Dei. Todas esas son formas de retiro útiles, hermosas, que la Iglesia bendice y que son una gracia para muchas personas, ¿no? Pero San Ignacio de Loyola, cuando pensó los ejercicios espirituales, y de esto hace ya más de 500 años, pues los planteó de una manera muy, muy específica, efectivamente como unos días de oración y de retiro en silencio. Y yo creo que tienen como una inspiración especial de Dios, este texto de San Ignacio, y esto hace que a lo largo de la historia la Iglesia haya sido testigo del fruto inmenso que ha producido en muchísimas almas, ¿no? San Ignacio entiende que, como decía San Juan de la Cruz, Dios Padre pronunció su palabra con mayúscula en el silencio, se refiere a Jesucristo, que nació en el silencio y en la noche del portal de Belén, y añade San Juan de la Cruz, en el silencio ha de ser escuchada. De modo que un retiro de algunos días en silencio es una oportunidad de gracia excepcional, sin querer compararla con otras formas de retiro, pero me parece magnífico, sí. Y entonces eso, nos habla del silencio, pero vamos a adentrarnos en su libro. ¿Cómo y para qué surge y cuál es el fruto que busca dejar en el lector? Porque
esos ejercicios a lo mejor en tiempo prolongado en silencio son casi imposibles, ¿no? Cuando son padres de familia, madres de familia con niños chicos, no se tiene ayuda. Entonces parece que es algo, eso, pues, que no, a lo que no podemos acceder ni llegar, ¿no? Creo que gracias a Dios hay tantas adaptaciones de los ejercicios de San Ignacio que casi todo el mundo encuentra una forma de hacerlos como los ideó este santo español, ¿no? San Ignacio de Loyola. Quiero decir que ya no solamente se pueden hacer los ejercicios de mes, que es como él lo había pensado inicialmente, sino que hay adaptaciones para 8 días, para 5 días, para 3 días, para 2 días, ¿no? Entonces es relativamente sencillo que uno encuentre una forma de hacer ejercicios que se lo permita su vida, su trabajo profesional, su familia, su vida matrimonial, etcétera, ¿no? Pero efectivamente, cuando tuvimos la pandemia y se cumplen ahora 5 años, pues se vio que había todavía más maneras que hasta ahora no habíamos descubierto de hacer ejercicios. Por ejemplo, pues se han multiplicado las posibilidades de hacer ejercicios online, escuchando o viendo las meditaciones o las pláticas en Internet, ¿no? Y el libro surge como otra manera adicional de hacer los ejercicios. En lugar de escuchar a un sacerdote, pues puedes tomar un libro y puedes ir leyendo las meditaciones para después hacer en casa o en la capilla tus propios momentos de oración en silencio, ¿no? Así que con esa intención es con la que pude poner por escrito esto, acercar los ejercicios a la gente que a lo mejor no puede ir a una casa de ejercicios, a una casa de retiros, y que lo tiene difícil, pues porque tiene muchos hijos o porque tiene mucho trabajo, pues que pueda hacer en su casa lo que otros hacemos en una casa de ejercicios. Claro, y de una manera nueva, aunque como dices, ¿verdad? Bien, es verdad que existen adaptaciones, pero hay personas que a lo mejor no pueden online y siempre es otra forma más de que sea accesible. Cuéntenos, porque el libro, ¿a quién está dedicado y por qué? Bueno, en la primera página puse una dedicatoria al padre Luis María Mendizábal. Él ha sido un jesuita con fama de santidad que ha vivido a lo largo del siglo XX y hasta inicios del siglo XXI, hasta el año 2018, y que, si yo no me equivoco, ha sido un hombre de Dios y un hombre verdaderamente providencial para la Iglesia en España en todo el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Un apóstol del corazón de Jesús, de una enorme sabiduría espiritual, que se formó en Innsbruck, en Roma, que estuvo como confesor para algunos cardenales en el Concilio Vaticano II y que, sobre todo, tras su llegada a España en el año 1970, se convirtió en uno de los hombres, si no el más importante, que ha difundido esta espiritualidad del corazón de Cristo, del Sagrado Corazón de Jesús. Claro, bueno, usted tiene mucha relación con el corazón de Jesús, ¿no? Ya lo hemos dicho cuando lo hemos presentado. Entonces, sus ejercicios también pretenden acercar al hombre que hace estos ejercicios, a la persona que los hace, acercarnos al corazón de Cristo. Lo plantea como ayuda también, para San Ignacio era muy importante. Es uno de los focos que usted pone al tener presente cuando escribe el libro, el llegar al corazón de Cristo. Así es, San Ignacio, ya en los ejercicios espirituales, nos lleva al conocimiento interno de Cristo. Es la petición que él anima al ejercitante a hacer durante las meditaciones de la segunda semana, ¿no? De modo que para San Ignacio, una de las cosas más importantes de ejercicios, junto con la conversión personal, con el discernimiento de la voluntad de Dios, es también crecer en el afecto a Jesucristo. Y para eso él propone muchas meditaciones en las que podemos ir acercándonos a la figura del Señor, ¿no? De Jesucristo. No simplemente como un esfuerzo arqueológico por ver cómo era Jesús hace 20 siglos, sino entendiendo que Jesucristo vive hoy, que Él está resucitado, que lo podemos conocer personalmente en la actualidad, ¿no? Así que todos los ejercicios espirituales de San Ignacio introducen en la intimidad de Cristo, introducen en el corazón de Jesús.
Pero efectivamente, he tenido la gracia de formarme en el seminario de Getafe, que se construyó junto a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles, ¿no? Y nuestro primer obispo, el que construyó este seminario, tuvo muy clara esa intención, que el seminario ha de formar sacerdotes según el corazón de Cristo. Y creo que esa es la formación que nosotros recibimos, gracias a Dios, ¿no? Y además, el hecho de que ahora me hayan encargado este santuario, también de que esté pudiendo dar los primeros pasos para una eventual y futura causa de canonización del padre Mendizábal, y que me hayan encargado del apostolado de la oración de la diócesis, pues hace que efectivamente para mí el corazón de Jesús es el centro de todo mi ministerio y de todo mi sacerdocio. Qué maravilla, padre, cómo van, todo se va encajando, para que sea un difusor grande de este amor de Cristo reflejado en su corazón, que muchas veces en España no cabe duda que el corazón quiere que tengamos fervor por ese Sagrado Corazón, ¿verdad? Porque igual que a usted le Así va es. reinando en la vida, a nosotros también, y se tiene que hacer presente esa devoción. Pero seguramente para llegar a escribir este libro ha tenido experiencias que nos puede contar a lo mejor alguna también, aparte de estos pasos bonitos del acercamiento al corazón de Cristo, experiencias personales que haya tenido para sentirse llamado a realizar una obra así. Cuéntenos Pues algo. sí, efectivamente, como sacerdote he tenido la gracia de impartir muchas tandas de ejercicios espirituales. Este año cumpliré 25 años de sacerdocio y ya voy por 115, 116 tandas de ejercicios, ¿no? Y en muchas de ellas he conocido personas que han descubierto al Señor en ejercicios, que han descubierto que Jesucristo vive hoy, que han descubierto que su corazón palpitante late en la Eucaristía, Fíjate. y también muchas personas que han descubierto su lugar en la Iglesia con motivo de unos ejercicios espirituales, ¿no? Quizá la experiencia que más me ha marcado en la vida ha sido la propia experiencia personal de que con 15 años hice mis primeros ejercicios y que en apenas 3 días, cuando hice aquellos ejercicios, descubrí todo, que el Señor está vivo, que Él nos ama, que la enfermedad que había tenido siendo niño, que padecía una leucemia, había sido providencial y que el Señor me quería sacerdote. Lo cierto es que aquellos primeros ejercicios con 15 años me marcaron para siempre y me hicieron querer mucho al Señor y también querer mucho los ejercicios de San Ignacio, es decir, entender que son una oportunidad, una ocasión de gracia excepcional que ojalá todo el mundo pueda hacer. Padre, qué maravilla lo que cuenta de su vida y su leucemia. O sea, que de eso está curado, ¿o qué? Qué Gracias a maravilla. Dios, claro que sí. Pero qué regalo, ¿eh? Qué regalo, cómo lo cuidan. Cómo lo cuidan de arriba. Será porque tiene que trabajar mucho, padre. Y Claro que sí. este libro, ¿cómo lo vende? ¿Se puede adquirir por internet? ¿Cómo sería? Ujú. Pues mira, no tengo ningún escrúpulo de conciencia en decíroslo porque con mucho gusto, tanto en este como en otros libros, renuncié por completo a los derechos de autor, de manera que todo lo que se venda va a ser solo para gloria de Dios. Es decir, que de esto yo no me llevo absolutamente nada, ¿no? Así que con mucho gusto lo difundo y lo promuevo, sabiendo que de esto yo no ganaré nada, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir? Pues hay muchas librerías religiosas, librerías diocesanas y también en Amazon y en otras librerías por internet se puede encontrar fácilmente, ¿no? Poniendo en el buscador Silencios que hablan, ejercicios espirituales, Manuel Vargas, cualquiera de estas cosas sirve para encontrar el libro, ¿no? Yo creo que, por otro lado, pues va a ser una lectura muy sencilla para mucha gente. Es decir, que nadie piense que va a encontrar aquí una teología muy complicada o un libro de 2000 páginas. ¿Qué va? Mi intención ha sido poner al alcance de los lectores pues que buscan a Dios y que con un lenguaje sencillo desean encontrarlo, ponerles en contacto con el Señor. Así que me parece que les resultará fácil encontrar el libro y después les resultará fácil poderlo leer. Qué bien. Hoy, don Manuel, me encanta porque realmente da ánimo
comprar algo tan accesible, porque además es muy valioso, ¿no? Porque se encierra todo lo que usted ha vivido, todo lo que San Ignacio escribió, porque fue importantísimo, como he dicho antes, para muchísima gente que lo ha ido haciendo a lo largo de los años, pues es algo valioso que desde luego no tiene precio el tenerlo. Pero es cómo el lector, cómo ha puesto el libro, por capítulos, por etapas, cómo hacerlo en casa, porque exige un tiempo también de estar en silencio o de lectura consciente delante de Dios para que sea de verdad fructífero. Ujú. Pues mira, el orden interno del libro es el mismo que el de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Él los abre con el principio y fundamento, después con la meditación del pecado y la misericordia del Señor, más tarde la llamada del Rey y finalmente algunas meditaciones sobre la vida de Cristo. Entonces, no encierra todo lo que San Ignacio nos dejó escrito en el libro de los ejercicios, porque eso requeriría un mes de retiro, pero sí lo más importante. ¿Y cómo hacer ejercicios con un libro de estas características? Yo creo que es muy sencillo. Es poder dedicar unos minutos al día a leer cada día un capítulo y después de leer ese capítulo, pues cerrar el libro y ponerse en presencia de Dios para reflexionar sobre lo que uno ha leído o para conversar con el Señor sobre lo que uno ha leído. También ofrecemos pues algunos textos de la Sagrada Escritura por si alguien quiere profundizar, algunas preguntas para el examen de conciencia, así que creo que es muy fácil, muy asequible, muy asequible. Muy asequible, pero requiere también seriedad, creo yo, ¿no? Todo San Ignacio es Sí. exigente y requiere, para que de verdad dé fruto, lo tomemos con seriedad, buscando ese tiempo que ha dicho al día, con que no es tanto, porque un capítulo pues está bueno, y por eso el tiempo también de oración, porque me imagino yo que así surtirá más efecto, ¿no, don Manuel? Así es, así es, así es. Es decir, que esto quiere ser una pista, una ayuda para la oración personal, de modo que lo ideal sería llevarse el librito a la capilla y dedicar pues 20 minutos a leer el capítulo y a lo mejor otros 20 u otros 30 a quedarse uno a solas con el Señor junto al sagrario. Eso sería lo perfecto, así es. Muy bien. Y para los que nos estén viendo también, tan importante, bueno, usted en su vida lo ha vivido, pero para la gente de hoy tan importante es el poderte hacer unos ejercicios espirituales, ya bien sea de esta manera o combinarlo con de verdad irte de retiro, poder apartarte de nuestra vida cotidiana. ¿Usted cree que de verdad es, bueno, si se puede, claro, me imagino, pero de verdad que las consecuencias son muy beneficiosas? Yo creo que sí. O sea, por un lado, todos necesitamos tomar decisiones en la vida. Por ejemplo, uno tiene que escoger a qué va a dedicar el verano o tiene uno que elegir qué prioridad va a dar pues a su trabajo, a su familia, a su vida espiritual, etcétera, ¿no? Entonces, para acertar con estas decisiones, nos hace a todos falta lo que llamamos el discernimiento espiritual, ¿no? Que es ponernos delante de Dios y descubrir no qué es lo que nos apetece a cada uno, lo que nos gustaría, sino qué es lo que el Señor tiene pensado. No hay una mejor manera de buscar la felicidad que buscar la voluntad de Dios, ¿no? Y como la voluntad de Dios no llega en paracaídas, sino que llega cuando uno conversa amistosamente con el Señor y entonces uno le cuenta al Señor sus sufrimientos, sus ilusiones y también le pregunta al Señor qué desea Él de mí, qué es lo que a Él le agradaría de mí, pues Dios nos va dando luz para tomar estas decisiones correctamente, ¿no? Así que por un lado nos hace mucha falta hacer ejercicios para elegir bien, para tomar bien las decisiones en la vida, ¿no? Pero hay otro motivo para hacer días de retiro, días de ejercicios, y es que el crecimiento espiritual, la obra de la santificación, no es simplemente una tarea personal que requiera esfuerzo, sino que es sobre todo una gracia de Dios. Cuando ponemos nuestra alma a remojo en el amor de Dios, si me permite esa expresión,
el Señor desde dentro nos reconstruye, nos santifica, nos va haciendo cada vez más semejantes a Él. Y por eso, pues pasar ratos prolongados de oración, pasar algunos días en compañía del Señor, es una manera magnífica, yo creo que imprescindible, de ir creciendo espiritualmente, de irse uno santificando con la gracia de Dios. Bueno, don Manuel, nos quedamos encantados y de verdad reforzados en la idea de lo importante que es en la oración, en cada uno de nosotros, para poder discernir, para poder amar, empaparnos del corazón de Cristo en nuestras vidas. Y le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y nos haya puesto a disposición este libro, hecho con tanto cariño después de su vivencia, porque a mí me ha impactado mucho su ejemplo, ¿no? O sea, usted con 15 años, todo lo beneficioso que fueron para ustedes los ejercicios. Así que millones de gracias de estar con nosotros y esto tan tangible que nos ha dado, que nos sirva para coger fuerza y tener siempre presente el que hay que tener estos momentos de silencio, del que nos dice. Si quiere despedirse con alguna palabra que nos gusta tanto oírle, adelante. Bueno, muchas gracias. Pues sí, naturalmente, con mucho gusto me despido de ustedes, les doy las gracias por esta entrevista. También les invito a quienes no lo conozcan a conocer este santuario del Cerro de los Ángeles, que es tan hermoso y que junto con el santuario de la Gran Promesa de Valladolid y el Tibidabo de Barcelona son los 3 centros más importantes de devoción al corazón de Jesús en España. Y encomendaré en mis pobres oraciones, rezaré por todos los que vean esta entrevista y por vosotros, por la Fundación y por el bien espiritual de todos los que nos sigan. Gracias a todos, os envío la bendición y que Dios os bendiga. Muchísimas gracias, Manuel. Amigos, hasta el próximo programa y no desaprovechemos estas oportunidades que Dios nos brinda a través de estas entrevistas. Adiós.